agradecemos su sintonía, un saludo bien grande a todas las personas que andan por ahí ya casi también esperando desfile del Bronx, que viene la semana que viene. Aquí en Dominicana, Día de los Padres, fíjate que tenemos muchas cosas por ahí. Saludos a Nueva York, a Boston, vamos a saludar a Naples, a Texas, que nos están escribiendo mucho desde por allá. A toda la gente querida de Orlando también. Esto es importante porque fíjate que nos siguen mucho porque tienen sus familias aquí. Esto les afecta. Mira, algo que a mí me preocupó, yo soy una ciudadana común, que no creo que yo tenga la oportunidad de hacer lo malo. Y fíjate que te digo la oportunidad, porque yo diría que esto es una ley que sí, de presunción de inocencia. Presumimos que todos somos tan inocentes para creernos que el poder nos corrompe. Claro. Nadie mira, es infalible. Y tú que mencionas a los dominicanos exterior, los dominicanos que están en el extranjero, pongan atención a algunos de estos problemas de esta ley porque a usted le importa mucho esta cláusula de la ley. Ajá, y es ¿cuál? las disposiciones que tienen que ver con los bienes abandonados. Inversionistas extranjeros y dominicanos que tienen su tierrita acá, su casita, sus bienes aquí, pongan atención. La ley establece una disposición sobre investigación de bienes abandonados. Ese artículo no supedita la extinción de dominio a el ilícito, sino solamente habla de bienes abandonados y establece un plazo de 90 días. ¿Cómo? Lo que significa que... Pero eso es horrible y eso nadie lo ha hablado. Si un ministerio público, un procurador fiscal de cualquier localidad, con ese artículo que no supedita la cosa de extinción de dominio a la ilegalidad, sino al abandono solamente, si entiende que esa casa, esa finca, ese vehículo tiene 4, 5, 6 meses que no se prende, que está abandonado, puede iniciar un procedimiento de extinción del dominio perfectamente y sus obligaciones de publicidad son sencillamente absurdas. Intentar contactar al propietario. Yo quiero saber cómo van a contactar a personas que viven en el extranjero o que viven en el interior del país. Eso obviamente, y ubicar los domicilios de las personas a veces no es tarea fácil y hacer las notificaciones a veces no es fácil. Tú sabes lo difícil y también que hacer es publicaciones en periódicos de circulación nacional. O sea, tiene que irse. ¿Tú ves cuando publican los divorcios en el periódico? Sí. Que son listas y listas y listas y listas de divorcio. ¿Y quién lee eso? Nadie. Nadie lee eso, por Dios. Entonces se van a enterar yo no cuando vayan allá leer. y vean que está todo confiscado. Entonces, básicamente es una normativa de expropiación. Pero tú acabas de dar en un punto Entonces, muy atención con esa parte. neurálgico. La siguiente parte que quiero señalar es la retroactividad. Háblame de eso, porque todo el mundo está La ley dispone confundido con eso. que se puede iniciar un proceso de extinción de dominio de forma retroactiva. Eso es imposible desde el punto de vista constitucional. La Constitución Dominicana establece la irretroactividad de las leyes. Todas las leyes funcionan para el porvenir, todas, porque eso, decir lo contrario, es comprometer la seguridad jurídica. Tú no puedes tipificar un nuevo ilícito y aplicarlo retroactivamente para presentar acusación contra esas personas. La ley solamente retroactiva en dos circunstancias: en favor de quien está cumpliendo condena o en favor de quien está subyúdice o sujeto a un procedimiento. Ya no hay más situaciones que permitan la retroactividad. Entonces, eso es como esta ley establece, por ejemplo, también personas que quizás no sabían que estaban cometiendo un crimen de tanta gravedad en cierto momento. Mañana se aprobó una ley que dice que es ilegal tener esa lámpara que está ahí. Entonces, tú siempre la has tenido. Sí, ya. O sea, y una pregunta. Un ejemplo tonto, pero para que, por el tiempo, para hacerlo potable. Otra pregunta también es, por ejemplo, los bienes heredados. Vamos a poner que tu abuelo pues le dejó a tu papá una finca, vamos a ponerlo así, y tú heredaste la finca, y tu abuelo ya murió hace 25 años, 30 años, y tu papá hace 15. Entonces, si a alguien se le ocurre acusar a tu abuelo de que hizo algo el cual no se puede defender, y además yo me pregunto, ¿dónde van a encontrar todas esas pruebas? Que nosotros no es que tenemos tampoco el archivo de la nación mejor organizado del mundo. Entonces, a mí me van a quitar la finca que yo heredé de mi abuelo. Cuando tú buscas un delito 50 años atrás, 40 años atrás, el imputado que está sujeto a investigación tiene un problema material de conseguir la prueba. ¿Cómo tú vas a conseguir esos archivos de hace 10 años? Los bancos no guardan los archivos más de 10 años. Señores, los viejos bancos guardaban abajo del colchón las cosas y todo eso. Si usted no puede demostrar la titularidad de un bien de acuerdo a la redacción original de febrero de ese proyecto y en base a la redacción del informe del 6 de julio, que fue la versión que se aprobó en el Senado, si usted no puede mostrar la legitimidad documentada de ese bien, usted puede ser
sujeto a un procedimiento de extinción de dominio por enriquecimiento justificado. O sea, Una pregunta hay importante varios problemas. que va Es retroactivo, ajá, ok, problema. ok. Segundo problema, No, pero- establece causas de extinción que no son delitos, como el caso del enriquecimiento justificado. Pero antes de entrar en Sí. ese punto, todavía me quedo en Sí. la retroactividad. Ah, Y es claro. que, por ejemplo, vamos a poner que yo compro un bien, nada, en buena fe, como un tercero. Y yo conozco personas que le han comprado incluso al gobierno Sí, sí, propiedades como terceros, ¿no? Claro. Y entonces luego me dicen que no, que eso realmente es un bien que vino del narcotráfico de una tercera mano. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Pierde su Mira, inmueble? la ley tiene que contemplar de forma más clara derechos en favor de terceros que son nuevos adquirientes. Exacto. Sin embargo, la ley lo que hace es que coloca unas reglas sumamente restrictivas para la interpretación de la buena fe. Dice en una parte que el comprador y el tercero de buena fe tiene que demostrar que ha hecho un estudio objetivo de la licitud del origen de los bienes. Que usted queda leyendo y dice, wow, pero yo mínimo al vendedor voy a tener que meterle en una máquina de rayo X y preguntarle todo Una colonoscopía. sí, no, todo. Y preguntarle a la abuela dónde vino esa tierra que me están vendiendo. O sea, todo. Aquí no va a haber seguridad jurídica. Lo que le va a hacer incluso a la inversión inmobiliaria, a la inversión en general en el país. Yo diría porque que puede ser la gente va a catastrófico. pero claro, De por nivel favor, la catastrófico. gente va a tener terror. Tenías otro punto. Entonces, la retroactividad, no hay más nada que decir que no puede ser retroactiva. Yo no compro más nada más nunca hasta que yo no esté clara en esto. El tema, por ejemplo, el principio de legalidad y principio de tipicidad es que tú solamente puedes ser sujeto a una sanción, sea administrativa o sea penal, de conformidad con una ley vigente preexistente, ¿cierto? Entonces, el problema es que la ley establece como causa de extinción ilícitos que no son ilícitos. Eso te iba a preguntar, porque no ¿qué es tienen lo que elemento son constitutivo. actos ilícitos? O sea, Tiene que ser un acto yo- constituido en la norma penal, Porque mira, se con está su hablando sanción y de- con sus elementos constitutivos. Robo, por ejemplo, quien Ok. sustrae de forma ilícita. Estamos de acuerdo. Exacto, asesinato, homicidio, agresión sexual. O sea, esos son hechos ilícitos punibles con sus elementos constitutivos y con su pena prevista en la ley. Pero Cosas fíjate- como enriquecimiento justificado, Ok. Delina. ¿Para quién no va a ser justificado ese enriquecimiento? ¿Quién tiene el poder de decir qué es justificado y qué no es justificado? Porque entonces tú le preguntarías al fiscal en ese momento, pero ¿cómo es eso un hecho ilícito? Porque no hay una norma que diga que se tipifica como hecho ilícito con pena de 5 años, 10 años de prisión, el enriquecimiento justificado. Eso no existe. Eso aparece mencionado, así a lo loco también, en la ley de lavado de activos. Entonces, no es un hecho que está tipificado con todas sus consecuencias jurídicas en ninguna ley penal. Entonces, eso es un problema, porque tienes que justificarte con un procurador fiscal con las reglas de la ley de buena fe para tú defenderte entonces. Entonces tú quedas en una situación de debilidad, de desventaja frente a esa investigación en la que eres tú que tienes que demostrar la legitimidad de tus bienes. Y lo mejor de todo es que el fiscal puede iniciar de oficio el procedimiento, pero también puede iniciar con una denuncia de una persona. Eso es lo que O sea, pero fíjate que hay personas que incluso han tenido ideas tan brillantes, por ejemplo, de incluir los paraísos fiscales. Tú sabes, las familias, tú sabes, los empresarios que hasta por cuestiones de herencia han llevado pues sus fortunas a otros lugares que no son precisamente, o sea, no hay una ley que obligue a que uno tenga que invertir su dinero aquí. Se llama elusión fiscal y lo sacaron de la ley porque la elusión fiscal no es un delito. Pero exactamente, o sea, Ya lo sacaron, por ¿qué suerte, espero que no otra entren de cosa, nuevo. o sea, cómo se define eso de ilícito? O sea, no, que yo me sospecho que mi vecino, porque es que Exacto. nosotros esta ley da pie a que uno entonces parta de una acusación. Da pie a que la autoridad, en el ámbito de su íntima convicción y su muy amplia discrecionalidad, pueda decir qué es justificado y qué es injustificado. Me encanta. Y tú defiéndete. Entonces, eso me parece que se presta a atropello y abuso. Pues tú ves que organismos como los que yo mencioné han atacado la ley, y de hecho la misma Procuradora General de la República, Miriam Germán, dijo que la ley hay que revisarla muy bien porque se presta a abusos y atropellos. Lo dijo la Procuradora. O sea, yo creo que te entiendan que es una ley que atribuye una cantidad de poderes exorbitantes y excesivos a las autoridades, al Ministerio Público, y el exceso de poder corrompe. A cualquiera y a todos. Porque sin esa ley todavía tenemos incidentes con fiscales que pinchan goma, que se enfrentan con autoridades de migración, ¿Qué pasaría que con hacen esos allanamientos bienes? sin orden La judicial. ley contempla lo que pasaría con esos bienes confiscados.
Sí, Porque eso claro. es bien interesante. El proyecto original era tan genial. Tan gracioso. Sí, una chulería, que establecía que el Ministerio Público iba a ser beneficiario de hasta un 15% de los saldos positivos de los bienes sujetos a extinción de dominio. O sea, Es una la entidad persecutora, la que tiene la titularidad de la investigación y la persecución, iba a ser al mismo tiempo beneficiaria de la decisión judicial. juez y parte. Y eso crea desvirtúa terriblemente el papel de la Procuraduría. La Procuraduría tiene que representar la sociedad, investigar de forma imparcial y objetiva la comisión de un hecho para perseguir su castigo. Eso es lo que debe hacer la Procuraduría. Pero cuando tú le dices a la Procuraduría, tú te vas a beneficiar. ¿Cómo? Oye, si se va a adjudicar al Estado Dominicano, tiene que entrar a un organismo más competente, como se colocó en el nuevo proyecto, al Ministerio de Hacienda. Eso tiene mucho más sentido. Pero darle la discrecionalidad al Ministerio Público como órgano que persigue también ser beneficiario. No, y que todavía el proyecto original lo sigue decía. siendo un Y ministerio una cosa público. que se quedó en el proyecto que se aprobó en el Senado, Ok. que se quedó, para que lo sepan, fue el tema de la denuncia. Siempre se podía hacer denuncia de cualquier hecho ilícito. Si usted ve que a una persona la atropellan en la calle o es sujeto de una infracción de acción pública, usted puede denunciarlo. Y eso no lo Sí. convierte en parte del proceso. Pero no Está muy quitarle bien el eso. motor, vamos a ponerlo así en lenguaje llano. Sí, ¿Entiendes? pero una cosa es denunciar y otra cosa también es servir como informante. En cualquiera de los casos, la ley establece un incentivo de hasta un 3% para todo aquel que facilite información, que suministre datos a la Procuraduría que conlleve a la extinción de dominio de bienes. O sea, aquí básicamente se va a institucionalizar el chivateo, para decirlo también en términos llanos, para que entiendan. O quererle hacer daño quizás a una persona. Óyeme, por Una ejemplo, persona que quiera denunciar o quiera dar una información sabe que o se que va a la lucrar el suegra 3%. tiene tanto en tal Oye, sitio. logró que te extinguieran el dominio entre inmueble, vehículo, entre todo, 10 millones de pesos. Él ahí va a ver 300 mil pesos de fly. Algo que llama la atención es que se habla de que no, porque entonces si no se puede demostrar, se le devuelven los bienes. Ajá. Y el daño que se ha hecho económico a esa persona, el daño moral, el daño psicológico, el daño en todos los aspectos. Lo cual no se corresponde con la realidad tampoco, porque eso se le puede decir a un estudiante de Derecho o a una persona que es una abogada. Se le devuelven los bienes. Señores, cuando usted va a buscar los carros al canódromo, eso Todo está desbaratado. desbaratado. Cuando te Exacto. hacen una incautación o un allanamiento, las propiedades inmobiliarias quedan destruidas. O sea, no, eso no es algo que es inocuo, se le devuelve y ya. A veces, para que te lo devuelven, tú tienes que agotar otro procedimiento constitucional. A veces. Acciones de amparo para lograr la devolución. Ya tú tienes otro problema de otro proceso judicial que tienes que agotar para que te devuelvan lo tuyo. No, y además la depreciación. Entonces, que generalmente si tú vas a tienen demandar esos responsabilidad bienes. civil porque te destruyeron tu carro, porque te inmovilizaron la finca, se perdió todo, se murieron los animales que tenía de ganado ahí. Entonces, ¿quién va a responder por eso? Entonces, cosa que tú le puedes decir a un estudiante de Derecho. Bueno, la Constitución establece la responsabilidad civil del funcionario público y la ley establece la posibilidad de que el fiscal pueda ser perseguido por abuso. Mira, bien, felicidades, todo eso es teoría. Yo prácticamente no conozco ningún caso personalmente, y si los hay fuera de lo que yo conozco, te aseguro que son poquísimos, en los cuales fiscales hayan sido sometidos por una querella y con una constitución acto civil que conduzca a una condena civil en daños y perjuicios. Claro. Eso no se consigue nunca. República Dominicana no tiene una buena cultura de demandas reconvencionales. No existe. En Estados Unidos que tú ves que es diferente, que tú demandas a una gente a lo loco y tú tienes la posibilidad de hacer una contrademanda, que es el término llano, para obtener una reparación de daños y perjuicios por ese uso alegre, arbitrario y excesivo de la ley y de los procedimientos judiciales. Allá quizás tú puedes tener una compensación económica. Aquí no lo vas a lograr. Ahora bien, nos quedan pocos minutos. ¿Qué tú recomendarías? ¿Cómo, si tú tuvieras en tu potestad, pues ser el que pudiese aprobar esa ley? Bueno, primero dos cosas. Recordar que la confiscación, la incautación, la inmovilización y el decomiso son figuras que ya están establecidas en el Código Penal, el Código Procesal Penal y en la Ley de Lavado de Activos. Para decomisar a las personas que se han enriquecido en base a corrupción administrativa, la ley no es necesaria. Lo que pasa es que hay que tomar un procedimiento bien hecho. Ya existe. Pero como no confiamos en el tema de justicia, entonces hay que hacer otra ley. Como si la ley de droga hubiera arreglado el problema de droga, como si el Código Procesal Penal hubiera arreglado el problema de la criminalidad, como si la ley de policía nueva también hubiera evitado los abusos policiales. Señores, las leyes solitas no logran gran cosa. Requiere voluntad política
y responsabilidad de los funcionarios y del sistema de justicia. Entonces, estoy sonriendo porque lo hablamos en un programa anterior, de leyes existentes que quieren volverlas entonces verlo como la panacea, el santo grial, oye, un hecho milagroso, no va a ser suficiente, créanme, y en todo caso, el fin no justifica los medios. La ley no puede ser, tener un mandato tan abierto para que se presta cualquier abuso. Entonces, si fuera mi decisión, yo le recomendaría, y le recomiendo a los legisladores que ponderen muy bien qué es lo que van a hacer. Primero, la ley no puede tener vicio de inconstitucionalidad. No puede tener artículos inconstitucionales. Eso no hay ni que decirlo, por Dios, pero bueno. Uno. Dos, la ley tiene que establecer más obligaciones para el Ministerio Público para demostrar los hechos ilícitos y tiene que robustecer la presunción de inocencia. No puede ser retroactiva. Tiene que referirse a ilícitos ya tipificados en las leyes penales. Y de hecho, si me preguntan a mí, yo diría, para que sea efectiva la ley, para que no se preste abuso y para que logre su cometido de tener en raya a los funcionarios públicos que van al Estado a hacerse millonarios con dinero mal habido, para robar patrimonio, diríjanlo a esos. Creen una ley de extinción de dominio dirigida a las personas que son funcionarios públicos, que fueron funcionarios públicos, en todos los órdenes, en el Poder Legislativo, en la administración local como los ayuntamientos, Poder Ejecutivo, Cámara de Cuentas, órganos constitucionales, todo, pónganlo en todo, que aplica a todo aquel que trabaja por el Estado. Si quieren, pónganlo también para el narcotráfico. Vamos a ponerlo también. Sí, pero limítalo, porque el interés que tiene la Nos sociedad vamos a quedar mismo sin funcionarios, pero bueno. es bueno, no van a caer presos con la ley, pues se lo van a quitar los bienes. No, o sea porque que la gente no va a querer. Técnicamente. A No, mí pero que no me ofrezcan nada. es mejor que tengan miedo. Ni medio cargo. Yo prefiero no que quiero tenga nada. miedo el funcionario de cuando asume un cargo público, que tenga miedo de robar porque sabe que lo puede perder todo y no tener una población en pánico con una ley comunista que anula la propiedad privada. Yo prefiero Y viola, lo primero. Entonces, violenta los derechos. Mi sugerencia, hasta humanos, diríjalo diría, en ese a la sentido. corrupción administrativa, que eso es lo que la sociedad necesita, no tener en terror a la persona con sus bienes, personas que no han culminado procesos sobre litigios sobre terreno registrado o temas conyugales o patrimoniales. O sea, no lo convierte en una herramienta de extorsión y como está ahora se presta a todo tipo de atropello. La ley puede ser importante y útil, sí. Puede tener un efecto disuasivo en el funcionario de hoy y de mañana, claro que sí. Que si lo hacemos que no sea retroactivo, no se le aplica a los funcionarios pasados. Cada vez que ustedes oigan eso, sepan que está haciendo una mentira al tamaño de una casa. Juan Miguel, gracias, la verdad que A ti, Adelina. me encanta escucharte, de verdad que sí. A mí me encanta venir para acá. Es como una cátedra que uno, y la verdad que has explicado muy bien el tema. Vamos a ver, sigue en desarrollo, seguiremos hablando, yo creo que estamos aquí para traer la verdad, eso es lo importante, y el bienestar para todos los todo esto por la dominicanos, ciudadanía, que es sin afiliación política. Es un tema de ciudadanía, no de partido político. Creo que hay que asumirlo como un tema constitucional sobre todo. Yo digo que yo siempre soy parcializada con la verdad y con el bienestar muy bien, del pueblo. así sí me gusta. Así es. Bueno, pues yo te invito a que degustes un culis de fresa. ¿Te gusta? O quizás, yo creo que tenemos carpaccio, no sé, por ahí los Migueles andan dando vuelta por aquí, porque también tenemos en breve a Miguel Roque, cariñosamente Cocay, con nosotros. Y la verdad que ya todo el mundo tiene como la boca hecha agua. Ay. Ustedes vayan buscando donde, si quieren hacer apuntes, no importa, que lo tendremos también en nuestro canal de YouTube, la receta. Les da tiempo para hacerlo para papá, pero pongan mucha atención porque esto va a estar delicioso. Y él no lo sabe, pero conoceremos más de su historia, que es muy interesante. Chico, ese sofá como que reclama tu presencia próximamente. Gracias. Una vez Gracias más. a ti de nuevo. Quédense con nosotros, ya volvemos.